de la doctora Lorena Maldonado. Las charlas se estarán grabando y más adelante se estarán subiendo en la página de YouTube del posgrado para que más adelante, como les habíamos dicho desde el principio, los que quieran acceder, habrán unos tests que más adelante se estarán tomando. Para los que quieran participar y los que no, igual van a estar teniendo las certificaciones correspondientes a cada charla. Damos inicio. Doctora. Hola, buenos días. Quería compartir con ustedes la presentación y desde ya les agradezco su presencia a través así de modo virtual, ¿verdad? Ahí pueden ver. Sí, doctora. Bueno, como pudieron ver ahí en el título, se trata del manejo de dolor agudo en el postoperatorio en niños, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que esperar aprender en esta clase? Dentro de nuestros objetivos tenemos que saber evaluar el dolor y la importancia de hacerlo y tratarlo. ¿Cómo manejar? ¿Cuál es el manejo farmacológico escalonado del dolor en pediatría? Y la importancia de estar atentos y registrar posibles reacciones adversas, ¿verdad? A modo de introducción, pude recopilar de algunas literaturas, ¿verdad? Que el 75% de la analgesia es insuficiente en los niños postoperados. Dentro de esto, el 40% presenta un dolor moderado a severo que pueden replicar en las distintas escalas de dolor. De estos niños, alguna vez recibieron analgésicos durante toda su vida en un 50%, ¿verdad? De lo cual no tenemos registros, probablemente, o un subregistro de la dosis que reciben, a qué edad reciben, de las indicaciones y de las vías de administración. Nosotros sabemos todo eso solo a través de pediatras. Y es difícil tener una recopilación de los datos porque no escribimos, ¿verdad? Nosotros no escribimos, ellos no escriben y la automedicación o la medicación por parte de los padres no está registrado. Dentro de esto, los efectos adversos tienen un 9% de aparición que tampoco están registrados. ¿Qué es lo más importante? O sea, ¿por qué es importante tratar el dolor? El dolor puede producir efectos físicos y psicológicos, ¿verdad? Dentro de los efectos físicos, tenemos que actúa sobre la respiración, provocando una respiración rápida y superficial que puede llevar a la hipoxemia. Provoca una tos pobre, una expansión pulmonar inadecuada, con retención de secreciones. Provoca también un aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial y del consumo miocárdico de oxígeno, aumentando así la secreción de hormonas de estrés que son el cortisol, la adrenalina y catecolaminas, provocando un aumento en la tasa metabólica y dificultad en la cicatrización de heridas, con una respuesta inmune también disminuida. A la vez provoca una retención de orina por el mayor dolor de los músculos abdominales, con disminución de la motilidad intestinal, donde a veces se presenta espasmos musculares, fatiga, y lo que refleja todo esto es que el paciente se niega a la deambulación. Entre los efectos psicológicos pueden aparecer miedo, ansiedad, estrés, alteración del sueño. Y según una autora que hizo una investigación en prematuros, se provoca una carga alostática por estrés repetitivo que altera el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, y esto a la vez altera el sistema inmunológico, también el sistema nervioso autónomo, sobre todo en prematuros, con alteraciones de la secreción de cortisol
que influye en el número de sinapsis, el número de las glías, el número de capilares y en pacientes prematuros en pacientes que van desde prematuros hasta 18 meses. Todo esto a su vez tiene una repercusión en el hipocampo que provoca una alteración del desarrollo cognitivo a largo plazo, ¿verdad? ¿Cómo evaluar el dolor? Existen diferentes escalas, donde la escala de autorreporte es nuestro gol estándar, ¿verdad? Sobre todo porque es referido por el niño. Estas escalas pueden ser diferentes a partir de... O sea, hay diferentes escalas, pueden ser de las caritas, que es la que más conocemos, o la escala numérica, que se usa a partir de niños con 7 a 8 años. También están las escalas de comportamiento. Tenemos ahí un ejemplo que es el de la FLAC, ¿verdad? Que se usa sobre todo para niños menores de 3 años y todos los criterios que eso implica. También hay indicadores fisiológicos y estos indicadores fisiológicos también son de autorreporte por personal de blanco, perdón, pueden ser mixtos, donde incluye los parámetros fisiológicos y los reportes del personal de blanco. La escala que es la que se observa ahí, que es una escala ya modificada, ¿verdad? Es así porque perdón, la escala que aparecía ahí es una escala modificada. ¿Por qué? Porque en la primera carita, donde refieren cero dolor o antes aparecía una sonrisa, ahora tiene una cara con expresión neutra. Porque generalmente el niño no está feliz, entonces no suelen marcar como la primera carita dentro de los valores. Por otros efectos, ¿verdad? Por la incomodidad de estar operado, por otras cosas que no simplemente reflejan el dolor. ¿Cuáles son las cirugías más dolorosas? Dentro de estas tenemos, como pueden apreciar, la cirugía ortopédica, que es la que más reporta casos de entre dolor moderado a severo, la apendicectomía y la amidalectomía, que comparten un 40% de dolor, incluso en niños que puedan referir dolor según las escalas, entre el tercer y séptimo día todavía pueden seguir refiriendo un dolor moderado. La orquidopexia y la hernioplastia también son muy dolorosas, no importa si la hernioplastia es abierta o por video. Está dentro de un 5% donde los niños pueden referir dolor moderado en el postoperatorio. ¿Cuáles son nuestras escalas analgésicas de la Organización Mundial de Salud, verdad? Lo que ellos sugieren es ir escalando en el nivel de dosificación, ¿verdad? Como siempre, en la base tenemos el tratamiento no farmacológico, que es toda la parte de contención, de la comodidad del paciente, el confort del paciente, ¿verdad? Y el aportar siempre anestesia regional y planificar, ya sea si es una cirugía que va a ser dolorosa, puede ser una cirugía ambulatoria o puede ser una cirugía que va a tener una estadía más prolongada, planificar cómo vamos a ir manejando ese dolor postoperatorio. En el dolor leve tenemos el primer escalón, donde se agregan los AINES, el paracetamol y el metamizol, de los cuales nosotros tenemos en el hospital metamizol. A veces el paracetamol trae a los pacientes. Y entre los opioides perdón, no usamos los opioides en este primer escalón. Dentro del dolor moderado, escalamos a un opioide un poco débil, que es el tramadol. Y para el dolor severo, como pueden ver ahí, ya son opioides fuertes, ¿verdad? Morfina es lo que nosotros tenemos en el hospital para hacer en el caso de que necesiten. Y también considerar los coadyuvantes. Ya
vamos a ver en otro dispositivo. Como manejo de dolor farmacológico, vamos a hacer una separación de lo que es anestesia regional, que es muy importante para el postoperatorio, como analgesia y anestesia. Y en otro momento se puede tocar ese tema. Dentro de nuestro primer escalón tenemos al paracetamol, ¿verdad? Como ustedes saben, a nivel regional no se utiliza tanto, pero ha ido aumentando su uso en los hospitales públicos y también en los privados. Fue aprobada por la Federación, por la FDA en el 2010 para niños mayores de 2 años. En Reino Unido e Irlanda pueden utilizarse en niños mayores de 1 año. Hay estudios en neonatología y pediatría que demuestran su uso, pero todavía en menores de 6 meses no se está utilizando. Tiene un efecto por la administración endovenosa, un efecto pico a los 15 minutos, un efecto por vía oral a las 2 horas y un efecto por vía rectal a las 3 horas aproximadamente. Dejando de lado el efecto de primer paso hepático cuando es endovenoso. Como profiláctico, hay trabajos publicados donde dice que reduce en el postoperatorio las náuseas y vómitos. Y dentro de los efectos adversos tenemos el daño hepático que es inducido por droga, donde se reporta 3,2 casos por millón. Incluso es mucho más que el del metamizol o la dipirona que provoca granulocitosis. Continuando con esto tenemos el metamizol, que fue introducido por primera vez en Alemania y el primer caso de granulocitosis inducida por metamizol se reportó en 1936. Posterior a eso ya hubo reportes de casos fatales. Está proscripta en Estados Unidos y en Reino Unido. Sí es de uso frecuente en Alemania, España, Latinoamérica. Y el riesgo de granulocitosis inducida por droga es de aproximadamente 1 por millón en cada en cada niño que se utiliza. Otros fármacos que producen la granulocitosis son el diclofenac, la espironolactona, la carbamazepina y los antibióticos betalactámicos. Y para recordar, tenemos que el riesgo de granulocitosis inducida por metamizol varía con la dosis, la duración de la indicación, el uso de los medicamentos concomitantes, ¿verdad? Esto sí, solemos usar nosotros de manera frecuente en el hospital. Incluso se usa como primera dosis en los casos, en los pacientes con abdomen agudo quirúrgico, usan como primera droga para calmar el dolor a una dosis baja, ¿verdad? Suelen usar entre 15 a 20 miligramos por kilo de peso, pero lo que no se hace nunca es tener un control posterior al uso del metamizol para corroborar los efectos y sobre todo si se provoca o no granulocitosis. De hecho, por eso su uso está recomendado solo para 48 a 72 horas como cualquier otro de los AINES. Entre los AINES, como saben, tienen su inhibición sobre la síntesis de prostaglandinas periféricas, tiene acción analgésica a nivel central y actúa en la cascada antiinflamatoria. Los receptores en cerebro, mucosa gástrica, plaquetas y riñón también tienen sitio de acción sobre el riñón, el COX-2, y los efectos adversos que se observan en la mucosa gástrica, en la agregación plaquetaria y en la disminución del flujo sanguíneo renal es sobre todo porque tienen ahí su sitio de acción. En el caso de sangrado, que había reportes, sobre todo en cirugías de amidalectomía con ketorolac, se dejó de lado porque, o sea, no es que se dejó de lado, sino no es que favorece el sangrado si se utiliza el ketorolac. Puede ser algo
netamente anatómico o físico, que falta coagular, le falta algún puntito, y no es porque el ketorolac tiene que aumentar el riesgo de sangrado, ni las transfusiones, ni nada de eso, según un estudio, ¿no? Eh, y en una revisión más reciente, que dice que actúa sobre el metabolismo óseo, provocando una inhibición de la actividad osteoblástica en ratones. Eso todavía no está demostrado para niños. Pero sí, como les dije antes, hay que controlar la función renal cuando el uso ya es prolongado, mayor a 72 horas, sobre todo en los niños menores de 2 años. Se utiliza dentro de la analgesia multimodal, disminuyendo el consumo de opioides, porque disminuye la intensidad del dolor en el postoperatorio en las salas de recuperación. También disminuye la aparición de náuseas y vómitos postoperatorios. Tiene efecto techo, por eso es que no debemos superar las dosis límites que tienen para usarse. Se puede usar intercalado, como pude ver en varios artículos, y la combinación que más se utiliza es el paracetamol con ketorolac. Dentro de nuestro segundo escalón tenemos el tramadol, ¿verdad? El tramadol está proscrito en algunos tipos de pacientes, sobre todo que tienen síndrome de apnea obstructiva. Está contraindicado en niños menores de 12 años y en los pacientes con postoperado de amidolectomía también no se utilizan niños menores de 18 años, sobre todo porque algunos de ellos pueden ser obesos o tener SARS. Dentro del tercer escalón tenemos ya la morfina, ¿verdad? Que es el tratamiento estándar que se suele utilizar con pacientes oncológicos que suelen requerir un tratamiento más elevado en cuanto a las escalas de dolor. Y dentro de esto tenemos evidencias de la efectividad, ¿verdad? Como les dije antes, lo que cuesta mucho es dejar asentado el efecto y sobre todo los efectos adversos, lo positivo y lo negativo de lo que nosotros vamos haciendo. En pacientes de 3 meses a 9 años se demostró que la efectividad de la morfina es por distintas vías de administración. Y dentro de las conclusiones tenemos que la morfina no sería superior a otros analgésicos en cuanto a su efectividad, ni incidencia de efectos adversos. Por eso es que no se utiliza sola. A veces cuesta mucho hacerle entender a los pediatras que hacen solamente morfina, 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 hasta, es cierto, no tiene un efecto techo, pero no pasa a agregar la analgesia cuando ya es insuficiente. Como pueden ver ahí, es útil para la analgesia multimodal y parecería esta ser la mejor opción. Dentro de los coadyuvantes tenemos a la dexmedetomidina, dexametasona y ketamina, ¿verdad? Como saben ustedes, la dexmedetomidina no fue aprobada aún por la FDA en niños, pero en los últimos años se ha ido administrando bastante, sobre todo en niños mayores de 10 años. Y se puede observar en las salas de recuperación que provocan menor agitación, menor requerimiento de opioides y disminuyen los escalofríos. También la dexametasona, que nosotros sí usamos frecuentemente, a una dosis mayor a 0,1 miligramos por kilo de peso, en la inducción generalmente disminuye el dolor postoperatorio y el consumo de opioides. No se reporta efectos adversos como infecciones, hiperglicemia, defectos en la cicatrización o prurito. Con la ketamina tenemos menor dolor, o sea, en los que reciben ketamina tenemos menor dolor en las salas de recuperación. No se demostró dolor dentro de las 6 a 24 horas en el postoperatorio y hay un menor consumo de opioides.
¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Y esto es para que, como dice ahí, para grabarse en el corazón. Que la anestesia regional es la técnica de anestesia regional que cada vez es más usada y se debe usar las veces que sea posible. Los analgésicos no opioides tienen una... debe ser de un uso obligatorio después de un procedimiento doloroso o una cirugía. Con los opioides inmediatamente en las dosis adecuadas cada vez que sea necesario. Hay que reforzar o ir ascendiendo en los escalones. Y también con los coadyuvantes. Se debe considerar la administración de estos coadyuvantes, los que les cité previamente, para disminuir el uso de opioides. Y sobre todo poder darle al paciente el confort y disminuirle el dolor porque les duele. Eso es lo que nosotros muchas veces no vemos, pero sabemos que les va a doler. Y para lo último, evaluar el dolor. Cada tratamiento analgésico se debe indicar de acuerdo a una evaluación de dolor acorde y por un tiempo que sea necesario hasta lograr la analgesia adecuada. ¿Qué es lo que tenemos que aprender de esto? Que hay que evaluar y tratar y registrar sobre todo en alguna parte de nuestra ficha, por más que es pequeño el espacio postoperatorio o el tiempo postoperatorio que queda es pequeño. Entonces, tener una comunicación más asidua con el que va a recibir el paciente y que ellos nos vayan informando para poder orientarle a nosotros cómo seguir con su analgesia. Y esa es una página creada por una autora uruguaya y ella está muy enfocada a lo que es mantener a los niños sin dolor de cualquier tipo, ¿verdad? Ya sea crónico o agudo. Y creó esta página para que puedan introducirse o tener algunos datos, incluso copiar algunos datos para que ellos puedan guiarlos, porque la otra es muy buena. O sea, la que hizo esto es muy buena y se ofrece para apoyarnos en lo que necesitemos también como parte de posgrado. Esta fotografía es lo que actualmente figura en las salas de hemato-oncología, donde yo frecuento más seguido. Y como pueden ver ahí tenemos las caritas. La primera escala de dolor, que es el de las caritas, es la que fue modificada por la anterior imagen que les mostré, que es la de Higgs, y que actualmente se usa a nivel regional. Porque esta expresión de felicidad es la que no figura, o sea, la que el niño no reporta en ninguno de los casos por el disconfort de estar en el hospital. O, porque por el momento que se le haya preguntado también influye eso. Y después tenemos la escala numérica de Walco de Howey, que es, como les dije antes, ya utilizada frecuentemente por los niños mayores de 8 años. De rutina, los pacientes que son oncológicos ahora están teniendo un apoyo justamente de la doctora Clarisa, que es la uruguaya que ideó la página de Niños Sin Dolor. Entonces ellos frecuentemente tienen un reporte, ya sea que hayan recibido quimioterapia o algún procedimiento quirúrgico. Entonces está esto dentro de la ficha del paciente. Y de rutina, los personales de blanco o los padres que son más entrenados pueden asentar eso en una ficha. Así figura dentro de las salas de hemato-oncología en las escalas, ¿verdad? Y eso es todo. Gracias. Cualquier cosita, si me quieren preguntar, no hay problema. Muchas gracias, doctora Maldonado. ¿Alguno tiene alguna pregunta para la doctora?
Ahí la doctora Gabriela Oviedo pregunta si podrías repetir el tema del ketorolac. Eh, Hola Gaby, ¿qué tal? Sí, el tema con el ketorolac es que no se puede utilizar como nosotros estamos haciendo una combinación casi inapropiada, diríamos. Lo que se puede hacer es intercalar el ketorolac con el metamizol o usar en concomitante el ketorolac con el paracetamol. No sé si a eso te referías. Doctora Maldonado, Sí, si tuvieras que protocolizar o qué propondrías de analgesia para las criaturas, o sea, los niños en una A más A. en una A más A sí se puede usar el ketorolac. De hecho, nosotros usamos muchísimo. Y yo sé que varios tienen diferentes esquemas, pero personalmente yo hago que le infiltren también en el lecho operatorio un poco de anestésico local al paciente, ¿verdad? Pero sí se puede usar el ketorolac Lo que nosotros con generalmente Dex, hacemos es con Dexa. dipirona, ketorolac, pero y generalmente eso queda corto. Dipi, keto, dexa, algún Sí. antiemético para después, pero la gran mayoría de las criaturas sale llorando de dolor, incluso a pesar de la infiltración, que igual se discute que lo mejor es porque se infiltra mal. Pero fuera de eso, igual sale con mucho dolor el niño. Sí. De hecho, justamente ahí decía que es una de las cirugías más, más dolorosas, ¿verdad? Y la siguiente sería escalar con un poco de opioide, ya sea morfina, en el caso de que van a estar controlados, porque no todos los servicios tienen un lugar donde va a estar monitorizado el paciente. Habías mencionado que la segunda escala sería un opioide débil como el tramadol. ¿No se podría proponer eso como Y son, segunda etapa? y son niños mayores, porque acuérdate que los niños que son los más frecuentes que se operan son en edades escolares. O sea, tiene sus pros y sus contras si es en ese sentido. Entiendo. Gracias, doctora. Por nada. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenos días, saludos a la doctora Lorena Maldonado. Eh, Agradecerle por la charla que nos dio hoy y muy interesante por sobre todo para ir, perdón, eh, perdón, muy interesante para ir quitando un poco ese mito de que a los pacientes pediátricos les tiene que doler nada más la cirugía, o sea, o no percibimos nosotros porque no le hacemos el seguimiento. Lo importante, así como planteó la doctora, es siempre tratarle multimodalmente a los pacientes y saber que hoy en día la anestesia regional guiada por ecografía es un coayudante muy importante en todos los tipos de cirugías en los cuales se pueda utilizar y utilizarlo para justamente disminuir los consumos anestésicos y optimizar el manejo del dolor postoperatorio. Entonces, nada más también agradecerle a la doctora por la charla y muy linda la disertación. Gracias. Doctora, ahí la Sí, doctora Oviedo te preguntó la dosis de fentanil que usás para la cirugía de A más A. depende mucho, porque ustedes conocen que hay diferentes marcas y las marcas hacen diferencia en la calidad del fentanil. Si es un fentanil de Janssen, a 3 kilopesos. Si es el fentanil feito que tenemos de Kinfa o el Fentanes, yo uso a 5 por kilo de peso, pero después voy titulando con un poquito de Rapifen. Y esa es la única dosis. Si hago con el fentanil feito, es una sola dosis la que le hago de ese fentanil, después ya al fentanil, para ir creciendo a medida que requiera el paciente con la monitorización. Con el fentanil de Janssen sí
suelo hacer repiques con la misma dosis del fentanil. No sé si me entendió. ¿Me entendiste, Gaby? Sí, ¿qué tal, doctora? Sí, entendido. O sea que vos la haces solo, si es el feíto, solamente Una una sola. de Una una sola. vez, digamos. Y en caso de que sea Janssen, le repicás, pero tu dosis Con ya, total es de 3 con ya. miligramos. Sí, porque tiene, Empezarías con 2 y después le repicás a 1, yo uso 3 de entrada. a 3 Muchos, de entrada. muchos ventas. Sí, Ah, ya, dale. Gracias, doctora. dale. No sé si hay otra pregunta. Doctora, perdón, respecto a lo que dijo la doctora Oviedo nomás. Entonces, para aclarar nomás, si es un Fenta Janssen, por ejemplo, le harías a 3 kilopesos en la inducción y en caso de requerir más analgesia, te animarías a repetir un poco más con fentanil. Seguir con esa misma marca, porque sabemos que ese tiene analgesia y su efecto de dormirle un poquitito no va a ser exagerado. Vos le dejas de hacer, terminar la última dosis, sabes que se te va a despertar tu paciente sin estar tan dormido como ocurre con los otros fentanil. Por eso es que los otros, la verdad que no tengo así nada escrito ni protocolizado, pero es según la experiencia que pude tener en todos estos años, que cuando uso el feito solamente en la dosis de inducción, después al fentanil. O si tienen remifentanil, ¿verdad? Gracias, doctora. Dale. Doctora, ¿y tu experiencia con meperidina en niños? Meperidina hace mucho nosotros no estamos usando, pero porque cuesta mucho conseguir. Pero cuando teníamos acceso a eso, sí usaba a 10 por kilo de peso y bastante bien andaban. Pero dura poco. Tampoco es así como para dejar de observarle y mandarle así a la sala. O sea, en el postoperatorio inmediato, que a nosotros nos falta un poquitito más desarrollar ese servicio de recuperación, incluso para los ambulatorios, es tenerle en observación y hasta que el paciente pueda deglutir y pueda salir contento, o mejor dicho, en confort de su cirugía, se queda en esa sala de recuperación. Si necesita y sigue con dolor, se le interna. Ese es el protocolo que nosotros manejamos. También depende de la edad, ¿verdad? Eso depende ya de cada servicio, pero tenemos como protocolo dentro del hospital pediátrico. Las AMA son ambulatorias, excepto que sean con un sábado importante y requieran internación, pero están igual en la sala de recuperación hasta las 6 de la tarde y de ahí recién pasan al internado cuando ya está tolerando, ya tiene un dolor disminuido. Entonces, nosotros, el servicio de RECU está en constante comunicación con el que le hizo la anestesia, ¿verdad? Doctora, buen día. Buen día. Quisiera saber tu experiencia con el uso de ketamina y de Ismedeto, ¿verdad? Ya que cada vez más estamos más, o sea, tenemos más acceso a estas drogas y se ve que se está utilizando más los diversos servicios, ¿verdad? Sí. ¿En qué momento, si es que la haces en el momento de la inducción, si es que haces en infusión, o si es que se la hace una dosis al terminar? Nosotros, con respecto a las métodos, tengo solamente experiencia para sedación en procedimientos cortos, no en el postoperatorio, porque no tenemos acceso yo trabajo en el hospital pediátrico y ahí no estamos teniendo. No es una droga que introdujo todavía el ministerio, pero sí nos prometieron que van a introducir próximamente. Pero con la ketamina sí, ¿verdad? La ketamina incluso cuando me doy cuenta que el paciente se está empezando a agitar durante el despertar, ya le hago un poco de ketamina. Y se va más tranquilo a la sala de recuperación. Sí. ¿Y cuál sería tu dosis, doctora? Una dosis bajita, 0,1, Ujú. 0,1 miligramos kilo peso más. Bajita, bajita. Ya, Sí. ya, excelente. Gracias, doctora. Doctora, una última consulta. Sí. Yo sé que no tiene que ver con el dolor, pero como antiemético, ¿qué recomendás? Metoclopramida, ondansetron. Metoclopramida nosotros no utilizamos más hace tiempo, solamente ondansetron y dexametasona, que tienen también su efecto antiemético.
Y Ya, lo antes gracias. posible el paciente debe iniciar su vía oral una vez que esté despierto, entonces eso favorece también a que no tenga tantas náuseas. Porque el ayuno prolongado y ese estómago, esa sensación, como dicen ellos, esa sensación de hambre que tienen, es lo que muchas veces desarrolla que tengan más náuseas y vómitos en el postoperatorio. Ya, Bueno, gracias. no sé si alguien tiene más preguntas. ¿Alguien tiene más preguntas? Parece que no, doctora. Yo tengo, perdón, cuando haces anestesia con remifentanil, doctora, ¿tuviste, o sea, según tu experiencia, tuviste casos en que el niño experimentó algún tipo de hiperalgesia o si se quedó con más dolor después en el postoperatorio? ¿Manejas la analgesia para el postoperatorio de la misma forma? En el postoperatorio, sobre todo, hay algunos médicos que llevan su remifentanil al pediátrico, ¿verdad? Porque ahí no tenemos. En lo que es en el hospital de clínica, yo no tengo alcance a saber el postoperatorio de los niños que reciben recuperación porque no me desenvuelvo en ese horario. Pero sí, de acuerdo a las referencias que te dicen las licenciadas, ¿verdad? Que son las que están a cargo y muchas veces evalúan y ya tienen más entrenamiento en decirte, ¿sabes qué, doctora? Este vino con tal o tal cosa así, o está así. Entonces, al ver la ficha o saber más o menos con quién se operó, ya puedo discernir que sí tienen un dolor postoperatorio posterior, entre moderado, entre leve no tanto, pero sí moderado, a veces severo, en los postoperatorios de amidalectomía y las que son de CBL, ¿verdad? Ya sea como suelen hacer cirugías de colecistectomía por video, ellos son los que es como que tienen un lapso corto de analgesia por más de que se le da infiltración de la herida postoperatoria, perdón, de la herida operatoria, pero en su postoperatorio, ponerle que 45 minutos después ya empiezan con el dolor exacerbado que te pueden contar las enfermeras. Hola Lore, buen día, Hola, ¿qué tal? Yo quiero hacer un comentario breve ahí, que sí, me parece que yo me atrevería a decir que anestesia infantil y remifentanil es sí o sí bloqueo regional. sí, Duele muchísimo, el niño sale totalmente, ¿verdad? Es complicado, o sea que hay que hacer sí o sí una técnica combinada, ¿verdad? Y ahí sí el remifentanil es magia, ¿verdad? Pero sin eso es un problema demasiado complicado porque terminar rescatándole al niño otra vez allá con AINE no te anda, después le enchufado pepio y después ya... Yo creo que esa por lo menos creo que es mi opinión, ¿verdad? sí, Hay que sí o sí bloquearle al paciente, imposible si no. así es. Eso sería independientemente de la dosis de infusión, doctora. Viste que el dolor, o sea, la hiperalgesia está relacionado bastante también con la dosis de infusión durante la cirugía, ¿verdad? No sé Pero si eso, No hay analgesia residual, pues, Marile, eso es lo que pasa, se elimina muy rápido. ya, Y si por ejemplo, en el caso de las AMA, le haces tu inducción con fentanil, le haces tu seguimiento con remifentanil, tu infusión continua, pero lo que le queda de fentanil para cuando termina la cirugía de AMA es nada prácticamente. Al despertar se despierta tranquilo, pero cuando llega a la sala de CCA, que es un transcurso de 20 minutos, a veces a 40 minutos, ahí es cuando empieza a agitarse y ellos pueden constatar, porque hay un registro que se hace, cuánto tiempo después. Ellos tienen un programa o una planilla de registro que es cada 20 minutos, 40 minutos, 60, a las 2 horas y así sucesivamente. Entonces la mayoría figura con que ese registro entre los 20 y los 40 minutos en el postoperatorio inmediato es donde ellos marcan su dolor, ya sea con la escala numérica o con las escalas de carita, depende de la edad del niño. Pero sí refieren dolor, eso sí, claro. Ujú. Gracias. por nada. Eh,
No sé si tienen más preguntas. Y bueno, si no hay más preguntitas, igual me pueden escribir mensajear cuando quieran, tengan alguna duda. Grupo de dolor Muchísimas ya, gracias Beatriz. por la Perdón. charla. Un grupo de dolor ya para Beatriz. Aportando sobre eso, ¿verdad? La doctora Jazmín Servín es la que está interesada y está tratando de realizar un departamento de cuidados paliativos. Y dentro de eso estaríamos nosotros ayudándoles lo que quieran o lo que puedan, ¿verdad? Pero sí, va a correr dentro de poco. Está dentro de sus proyectos y si tiene el apoyo de su jefa, seguro va a salir rápido. Lujo. Muchísimas gracias, doctora, por tu tiempo, por darnos un aporte importante sobre el tema del manejo del dolor en los más pequeños, ¿verdad? Sí. Y creo que podemos dar por terminado entonces la charla de hoy. Te agradecemos nuevamente, jefa, por haber participado con nosotros en este debate. Le agradezco a ustedes por su presencia. Gracias. Doctora. Chao, chao. Chao. Gracias, jefa.